Hola, soy Ada Roca y estás en Vitamina ER. Yo soy Vitamina ER. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente y hoy tengo el placer de tener conmigo a Carol Kohn, que nos va a presentar a su fundación sin fin de lucro que se llama 10-8 in Service o 10-8 en servicio. Tiene mucho para nosotros como papás, como tití, como abuela, nos va a traer su experiencia y nos va a traer muchísima información para aquellos que nos preocupan los temas claves, sobre todo en la parte de la preadolescencia, adolescencia, inclusive arrastramos en adultez, lo que es el acoso, lo que es las frustraciones, lo que es la intimidación, lo que es alguien que quiere tener el poder sobre otra persona y otras cosas más que ocurren cuando hablamos del tema de bullying. El bullying no solamente ocurre a nivel emocional, también físico, ocurre en grupos, ocurre en la escuela, en la universidad, ocurre en el trabajo, inclusive en el seno de la familia. Estos son temas muy importantes que nosotros como papá debemos estar bien preocupados a varias alertas, a la prevención y a todo lo que es nuestro entorno. Yo sé, al igual que todos ustedes, como papá, a veces nos abruman muchas tareas y muchas cosas que desarrollamos, pero con Carol Kohn vamos a tener mucha información y toda su organización para este momento de ser padres, de ser familia, de ser amigos y darnos cuenta de si nuestras actitudes están correctas, si las actitudes de los demás están correctas, si cómo nos comportamos y si estamos en un ambiente saludable para crecer un niño o forjarnos, ¿verdad? Como adultos. Así que gracias, Carol, por estar con nosotros y la oportunidad de entrevistarte. Gracias a ti, Eda, por invitarme y muchos saludos a todos los que nos están sintonizando y viendo este programa. Nos ven desde muchos países, así que para mí es Bien. espectacular. Es espectacular, así que gracias a todos ustedes. Carol, hay algo que cuando hicimos la pre-entrevista a mí me impactó mucho. Háblame de tu experiencia como mamá, todo lo que te llevó a crear lo que es hoy 10-8 in Service. Bueno, pues Eda, te voy a hablar un poquito de la historia, ¿verdad?, que hay detrás de esta organización. Y sucede que en noviembre de 2019 yo recibí la peor llamada, la llamada donde me indican que mi hijo, Sebastián, que en ese momento tan solo tenía 14 años, atentó contra su vida y logró quitarse la vida. Después de 16 horas en el hospital, fueron las más largas, yo creo que de mi vida, esperando un milagro, esperando tal vez una mejor noticia, pero no sucedió. Tuve que decirle adiós a mi hijo y, y en ese momento yo estaba desconsolada, yo no sabía qué estaba sucediendo porque en nuestro hogar Sebastián estaba muy feliz con sus dos hermanos, yo soy madre de 3 hijos y en ese momento ellos apenas tenían 14, 12 años y 10 meses, un bebé de 10 meses en ese momento. Y es muy duro, es muy fuerte ver cómo tu realidad cambia de un día pensar que tienes la familia, el sueño hecho realidad. Piensas que tienes un sueño hecho realidad, la familia, trabajo, todo está bien. Y de repente tu realidad cambió. Yo no sabía qué hacer. Yo estaba, Eda, yo te digo, yo estaba, ¿y ahora qué? Y ¿Cómo? preguntándote, me imagino, ¿cómo me ha pasado esto? ¿Cómo es posible que yo tenga la mayor pesadilla, y lo digo como mamá, la mayor pesadilla es esta que tú has vivido? Y entonces yo preguntándome, te digo, en ese tiempo, esas horas que estuve en el hospital, preguntándome qué pasó, qué pasó, qué pasó. Y cuando llego a la casa, entonces me pongo a buscar entre sus cosas y es donde también encuentro una carta, donde ahí él me explica y me confiesa qué estaba sucediendo. ¿Qué tú viste?
en relación a esa carta que puedes decir, tengo contestaciones, no tengo contestaciones? ¿Qué áreas tuviste que sí tenías contestaciones a un momento tan marcado para el resto de tu vida? Ciertamente, en esta carta no solo Sebastián me está pidiendo disculpas por lo que hizo, sino que también me está confesando que estaba siendo víctima de acoso en su entorno escolar. Me está confesando que él pensaba que podía lidiar con la situación, pero no pudo. Me está confesando que me mintió todo el tiempo, donde se hacía ver feliz en la casa, pero estaba muriendo por dentro, por ese acoso que estaba siendo víctima en la escuela. Y entonces, en esos momentos, uno como padre, la pasión inicial es, voy corriendo y quién está molestando a mi hijo, ¿no? Pero también en ese momento uno sabe que si me dejaba llevar por la pasión, probablemente no estuviese aquí, hubiese cometido un error en contra de tal vez personal, gente de la escuela, y hubiese olvidado que también soy madre de otros 2 hijos y tengo un esposo, una familia. Así que fue una encrucijada muy fuerte en ese momento cuando Sebastián me dice, me confiesa que estos comentarios que le venían haciendo en la escuela, entre ellos estaban todos ligados a deteriorar y aplastar su integridad como adolescente, como persona. Y estas son las cosas que en mi mente, de repente, te puedo decir, era que yo sentía que yo veía una verja, ¿verdad? Pensemos en una cerca donde hay niños gritando en silencio, donde hay niños que están queriendo decirnos a nosotros los padres, necesito ayuda, no puedo más, estoy tratando, pero no puedo. Y eso fue exactamente lo que yo sentí cuando leí la carta de mi hijo. Es por ello que recuerden que esto pasa en noviembre, entonces estamos entrando en plena Navidad. Esto fue en 2019, después caímos en la pandemia. Justo Eh, yo, marzo acá de la pandemia. yo recuerdo que estando en Puerto Rico en ese enero, los terremotos, o sea, fueron muchos atracos emocionales que yo estuve viviendo y, y como parte de nuestra estrategia como familia para buscar adaptarnos a nuestra nueva realidad, entonces nos trasladamos en estos momentos que estamos acá en Virginia, donde dividimos el tiempo entre Puerto Rico, Virginia, para eso mismo, para poder acomodarnos a nuestra realidad. Valga también aclarar que estos eventos sucedieron mientras nosotros estuvimos viviendo en Georgia, ¿ok? No estábamos en Puerto Rico, no estábamos aquí en Virginia, estábamos en Georgia. Y entonces allí, pues entonces tuvimos que crear una nueva realidad para lidiar con la situación. No es la oportunidad que tienen otros padres, otras personas a las que he conocido con el tiempo, pero fue la manera en que manejamos la situación en ese momento. Cuando entra la pandemia, yo no encontraba qué hacer, pero en mi mente seguía esa escena de una alberca, de ahí esa verja de niños gritando en silencio. Y ahí es que desarrollo la organización porque me di a la tarea de investigar, aprender y por ser tan inquisitiva, yo como persona pues quise investigar y esto como parte también de mi profesión a nivel profesional, mi trabajo a nivel profesional pues tiene que ver con ley y orden. Y bueno, pues esto, mamá no deja de ser esa persona, ese servidor público relacionado a ley y orden, por eso también quise dar un paso más allá en pro de la comunidad. El crear 10-8 in service
es una manera de tú sanar, es una manera de crear algo. Obviamente sé que está hecho en honor a Sebastián, pero ¿cómo? Esto es una manera de sanar, es una técnica de tu poder decir, no quedo ahí, por ti ayudo a otros que no pasen por este dolor que obviamente estará el resto de tu vida y tu familia. Ciertamente, o sea, todo el proyecto de 10-8 in Service es un compuesto hasta tanto complejo, ¿no? Cuando, como les hablé, cuando yo decido eh, entablar esta organización, no solamente lo hice para ayudar al prójimo, para evitarle este dolor a otros padres, para evitarle ese dolor a otros niños, sino que también fue mi manera de celebrar mi primer cumpleaños de Sebastián estando en el cielo. Cuando él hubiese cumplido 15 años, él tenía apenas 14 años cuando esto sucedió, pues mi manera era, ¿cómo yo voy a pasar? Mi pregunta en mi cabeza era, ¿cómo yo voy a pasar ese primer cumpleaños sin mi hijo conmigo? Y entonces ese próximo octubre lo establecí como mi meta para lanzar oficialmente la organización al mundo completo, ¿no? Y es entonces, ahí se inicia el lanzamiento oficial en ese octubre 8, por eso el número 10-8, porque es octubre 8 la fecha de nacimiento de Sebastián. Aparte de que para el personal que son de ley y orden o primeros respondedores, ese 10-8 es un código de dejar saber cuando hablamos por radio, estoy en servicio, estoy aquí. Y entonces no se me hizo difícil decir, este es el nombre de nuestra organización. Y el logo, ese rojo, ese negro, tiene su significado porque entonces está el rojo, la pasión, el amor de una madre hacia su hijo. Y ese negro también es la fuerza, que no hay nada que pueda penetrar a la fuerza de una madre y la pasión hacia su hijo, ¿no? Aparte de que desde un punto de vista de símbolos, cuando Sebastián falleció, ese día que yo iba a los actos fúnebres, por alguna manera, de alguna razón, el techo de mi casa, todo, estaban volando águilas encima de mi casa en círculos. Wow. Sobre 10 águilas volando allí. Y, y para mí no, me estuvo muy curioso porque nunca había visto cosa igual. Y entonces, después que ya pasó todo, se posaba un cardenal siempre en la ventana donde yo estaba sentada allí, escribiendo, llorando, meditando. Y ahí es cuando todo se me queda en la mente, ¿no? Y entonces cuando estoy dándole forma a esta organización, cuando estoy dándole forma al porqué de los colores, los símbolos, todo, es ese compuesto. Y entonces, en la organización tenemos 3 programas de impacto comunitario. Se compone de 3 experiencias. La primera, cuando yo estaba buscando ayuda como madre de haber perdido un hijo por suicidio, yo estaba buscando grupos de apoyo y se me hizo muy difícil conseguir grupos de apoyo que fuesen específicamente por pérdidas por suicidio. Muy difícil. Es un tema tabú. Y yo dije, ¿saben qué? Yo voy a romper este tabú. Yo voy a trabajar con esto porque es importante hablar de la muerte como mismo hablamos de la vida. Claro. Porque es un ciclo. El segundo programa va educativo, ligado y potencializado a desarrollar y empoderar a nuestros jóvenes con la información y también confianza, para que ellos puedan reconocer y saber cómo lidiar con situaciones de acoso a los que se puedan presentar en su escuela, en su entorno familiar, donde fuere. ¿Por qué? Porque si no le educamos a nuestros niños para que ellos puedan reconocer qué es el acoso, de qué manera se manifiesta, ellos nunca van a poder describirlo. ¿Ok? Y es muy importante. Y entonces, como tercer programa y de seguimiento al educativo, está el Club 18. Para estos jóvenes que hayan completado el currículo educativo del Escuadrón 18,
entonces ya hay una base de ética entre estos jóvenes que pueden disfrutar entonces de los beneficios del Club 18. Y eso es lo que hemos creado hasta ahora y estoy muy orgullosa por el voluntariado que ha dado la mano desde En tan nosotros solo dos. 2 años. Perdona, sí, recién celebramos nuestro segundo año desde el lanzamiento este pasado 8 de octubre y es interesante cómo personal docente, personal de salud mental han dicho presente en estar aquí, en ser parte de y poner su granito de arena, porque esto es una evolución que comenzó con el dolor de una madre y en honor a su hijo, para que esa pérdida también nos sirva como semilla para promover la vida de otros jóvenes y niños que tal vez están sufriendo el acoso y no saben qué hacer. U otros padres, si yo como madre le puedo evitar ese dolor, si yo le puedo advertir y levantar todas las banderas rojas que pueda para que ellos se detengan a evaluar su entorno, eso es exactamente lo que yo quiero hacer. ¿Cuáles son esas banderas que tú puedes decirnos hoy como mamá? Por ejemplo, yo puedo decir, pues el cambio de apetito, la irritabilidad de un niño, el cambio de ánimo, el exagerar maybe con algo que nunca es obsesionarse con algo, pero esas son las cosas que a mí me han enseñado como mamá que debo estar pendiente, pero tú has pasado una experiencia muy complicada de la que yo quisiera que todo el que está viéndonos pues sepa si a veces hay señales o no hay señales, según verdad lo que fue tu experiencia y lo que hacen en la parte de alianzas y apoyo, ¿verdad? Y también a nivel educativo. ¿Cuáles son esas banderas a las que nosotros debemos estar pendientes, no solo pensando en nuestros hijos, a veces hacemos nosotros cosas que no nos damos cuenta que afectan a los demás? Ciertamente es muy complejo. Hay en ocasiones donde las señales no se ven. En mi caso, yo no vi esas señales, no había señales porque, como Sebastián me escribe en la carta, perdóname mamá porque te mentí todo este tiempo. Pretendía que estaba feliz cuando no lo estaba, ¿verdad? Él era un niño, jugaba mucho con Legos, él era muy artista desde un punto de vista que le gustaba dibujar, le gustaba eh, pintar, le encantaban los paisajes, tomar fotos, videos de lo que fuesen la naturaleza. Ese era mi niño, más artista, era muy creativo, le encantaba la ciencia, proyectos de ciencia y hacer un poco de química y todo, ese era él. Pero ¿qué sucede? En ocasiones hay niños que tienen condiciones que tienen que ver con su desarrollo psicomotor. Y esto no, valga la aclaración, no soy psicóloga ni nada por el estilo, sino que como les mencioné, soy tan inquisitiva que he sumergido esta persona que está aquí en leer y aprender para entender, ¿verdad? Eso ha sido muy clave para mi proceso de duelo y es entender no solamente desde un punto de vista emocional, sino también de un desarrollo físico saludable de un niño, de un joven en la pubertad. Sebastián, como les mencioné, tan solo tenía 14 años. Nuestros niños preadolescentes, en ocasiones desde los 9, 10 años, comienzan este proceso de metamorfosis, ¿no? De ser niños a adolescentes, preadolescentes, y en este proceso hay una revolución de hormonas sucediendo que no solamente le afectan en su apariencia física, sino que también hay un desarrollo de su cerebro, de partes de su cerebro que van desarrollándose a la misma vez que van lidiando con el día a día en la escuela, los retos. En ocasiones hay una parte del cerebro que no se ha terminado de desarrollar, pero ya ellos están enfrentando retos de adultos en su Y entorno. esa etapa de teenager que es de los 12 15 años, están todavía en ese proceso donde hay una adaptabilidad, ¿verdad? Y querer una independencia, querer hacer otras cosas que de adultos ellos ven que se Ya no realizan. soy un bebé,
Yo El soy bebé de grande, 8 años. pero Y realmente uno, son grandes físicamente, pero todavía no se han desarrollado. Y claro, entonces ahí, esa etapa de análisis, como mismo nuestros bebés van corriendo y nosotros como padres se nos sale el corazón por la boca, ay, espérate que te me caes en la escalera, ¿no? De la misma manera, a veces esa impulsividad, cuando están todavía en pubertad, esa impulsividad sin pensar consecuencias en, de acuerdo si hay algún tipo de condición psicológica que puedan tener los niños o jóvenes, pues son impulsivos en vez de ser un poquito más analíticos antes de tomar una decisión y bueno, pues después resulta que hay que pagar las consecuencias de una manera u otra, que se tiraron nos tiramos desde encima de la casa y brincaron. ¿Pero qué es eso? yo creo que hay algo dentro de lo que desarrollamos como papás, ¿verdad? El estar más pendiente. Yo creo que el ajoro de todos los días para nosotros es bien difícil y a veces estando aún pendiente, estando mirando, a veces lo vemos como bien pasó con Sebastián. Él dice, yo fui feliz, o sea, en mi casa era feliz, era allí donde no era feliz. Exacto. En su casa él era Nosotros le llenamos el corazón a nuestros hijos en el hogar y ellos feliz. salen a toda esa energía, le llenamos el tanque de amor y cuando llegan a su entorno, allá se acaba la gasolina porque se drena, ¿no? Pero algo bien importante que yo he recalcado mucho y que hoy día era una práctica que tenía y a veces con el ajoro no podía toda la semana, yo dedicaba y hacía las citas, mis dates con Sebastián y en aquel momento con Benjamín, una vez a la semana, sacaba 1 o 2 horas simplemente para él y para mí, para hablar de lo que ellos quisieran, de lo que ellos quisieran. Y tal vez si en nuestra agenda del día a día, nosotros como padres, que la mayoría de todos tenemos que trabajar, ¿cierto? Pues entonces, si sacamos ese espacio de tiempo, ya sea 1 hora para caminar, ya sea 1 hora para hacer alguna manualidad, algo que a nuestros hijos les guste hacer, no, no solamente es el día a día, la rutina, Sí, sino las tareas de día a algo día, que sea es algo totalmente, adulto. puede ser una oportunidad para abrir ese puente de comunicación y no hay garantía de ello, pero es una tremenda oportunidad para que nuestros hijos recuerden que estamos aquí para ellos. No hay garantía, vuelvo y les digo, no hay garantía de que nuestros hijos siempre nos quieran decir las cosas. Claro. ¿Por qué? De repente, nuestros hijos saben más que nosotros y es una realidad. Cuando son adolescentes, ellos saben más que nosotros y es eventualmente, según maduran, que se dan cuenta que papá y mamá tenían razón. Porque aún a mi edad, hoy día me doy cuenta que papá y mamá tenían razón en muchas cosas que me decían cuando yo era jovencita. Y Dentro de este concepto, tú dirías que una de las cosas importantes no solamente cuidar nuestro hogar, sino cada cierto tiempo hablar en la escuela, a ver cómo va. Si allí, maybe muchas de las escuelas privadas, ¿verdad? Vemos consultor, vemos la parte de psicólogas y ayuda consejera. Ir a preguntar sería algo bueno. Si ellos han visto algo, claro, a veces son tantos niños. una práctica que también es algo de las cosas que aconsejo y es que a ti, papá, mamá, sea escuela pública, sea escuela privada, pasen por la escuela y pidan conocer y saber, pidan una copia del protocolo establecido en la escuela para manejar situaciones de acoso y ciberacoso. Eso es algo muy importante, porque si algo sucede, es usted como padre quien va a estar pendiente de que la escuela sigue su protocolo. Y usted como padre también tiene la oportunidad de saber cómo manejar las comunicaciones con la escuela, donde se pueda tener en todo momento usted como padre, y es la realidad, tenemos que tener evidencia de la gestión que usted ha hecho en pro de su hijo.
Me refiero, si usted decide hoy ir a la escuela y hablar con la psicóloga, la consejera, mira, quisiera saber, noto a mi niña, a mi niño un poco distraído, no sé si pasa algo en la escuela. No lo deje en esa conversación simplemente. Asegúrese de escribir y enviarle un email de seguimiento a esa personal de la escuela, ya sea el consejero, el psicólogo, y con copia a la principal de la escuela, porque como bien menciona Eda, hay muchos estudiantes y usted es un padre más, un estudiante, padre de un estudiante más. Usted quiere asegurarse de que ellos también tengan ese recordatorio en su correo electrónico de que usted hizo la gestión y usted también como padre tiene evidencia de que hizo la gestión. Dios no lo quiera. Sucede cualquier contratiempo porque otro niño está molestando y no me dijeron nada y no sabía. Hay evidencia, hay un récord que usted sí hizo la gestión. Es un consejo que a largo plazo pudiese servirle de mucho. Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros como papás sentimos haya pasado, ¿verdad? Como te pasó a ti o vemos nuestros niños tristes, es haber hecho y tomado una acción. Fíjate que como bien tú indicaste en el principio, yo hubiera querido salir corriendo, atacar al que fuese, porque, ¿verdad? Como Mamá leona, gallina. como gallina, tú sabes, histérica, pero nuestra prioridad nos hace detenernos, que son nuestros hijos, y ahí mismo decir, para. Mi prioridad no es este coraje. Mi prioridad es que yo hago por mi familia, cómo yo manejo esta situación pro bienestar a lo que está ya ocurriendo. Yo creo que eso es algo que nosotros también le debemos de decir a nuestros hijos. Yo voy a proteger mi familia completamente, pero déjame decirte que mi prioridad siempre vas a ser tú. Tú entenderás que yo querré matar a cualquiera, pero esa no es mi prioridad. Mi prioridad siempre vas a ser tú. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos de decirle a nuestro entorno familiar. Que Recordarle a nuestros hijos. porque ellos pueden pensar, no voy a decir nada en casa, porque mi mamá o mi papá los va a querer matar a todos. Oye, lo va a hacer, porque conocen a sus papás, claro, pero no conocen que la prioridad nunca va a ser el otro, son nuestros hijos nuestra prioridad constante. Ese motor que nos mueve, inclusive para cosas que no haríamos por nosotros, lo hacemos por ellos. Cuando ellos Sí. sepan eso, es parte del asunto. Y te pregunto, pasando ya, ¿verdad?, por la muerte de Sebastián, sabiendo que el cyberbullying y todas estas cosas están en nuestro entorno, y yo sé que estás haciendo un trabajo, wow, encomiable en tan solo 2 años con 10, y lo repito para que ustedes lo busquen, aunque vamos a tener toda la información para que ustedes tengan ese enlace con la organización 10-8 in Service. Mamá hoy, Carol, ¿tú educas con ese miedo a tus otros 2 hijos? ¿O cómo continúas siendo mamá después de lo que pasó con Sebastián? Yo te puedo decir, Eda, que el amor de esa mamá que siempre ha tenido hacia sus hijos sigue intacto. La manera en que sigo amando a mis 3 hijos, no importa dónde estén, sigue intacto. Por ello, mediante la organización, sigo amando a Sebastián, dándole vida a otros niños, y tengo mis otros 2 hijos que viven conmigo. Pero a la misma vez, yo tengo que recalcarle a cualquiera que yo, lo mucho o lo poco que he aprendido a través de la vida, nosotros como padres no podemos vivir con el miedo a controlar lo que solamente otra persona puede controlar. Me refiero, yo puedo controlar mis acciones, yo puedo estar al pendiente, pero yo tengo que mantenerme firme en la estructura que siempre he establecido para mis hijos, porque esa estructura es saludable para los hijos. En términos del miedo que mi hijo, que si está atentando contra su vida, usted está pendiente, usted ofrece todas las herramientas, porque nuestros hijos a la misma vez, según pasa el tiempo, van desarrollándose su cerebro, que lo hablamos antes, van desarrollándose según van pasando por los años de torbellino, esos años de adolescencia. Lo importante de nosotros como padres es estar presentes, recordarles que yo no,
no pretendemos tener hijos perfectos, pero felices. Y para que ellos alcancen esa felicidad, es importante comunicarse. Si les recordamos a nuestros hijos cada día, ellos se les va a quedar en su mente y van a estar allí. En mi caso, les recordé y vuelvo y les digo, no hay garantías de vida, no hay garantías. Los hijos son un préstamo y usted como persona no debe dejar de ser usted porque mi hijo, o sea, no puede cambiar usted. Puede modificar si hay alguna conducta a corregir, pero la esencia de Eda, la esencia de Juan, de quienes fuere, es la esencia de esta persona. No puede cambiar. Si yo hubiese dejado de existir ante la ausencia de Sebastián, imaginen la debacle que hubiese sido para mis otros dos hijos que también necesitan de mamá, la integridad de mamá, de estar presente. ¿Ve? Mi esposo, mis propios padres. Imaginen el dolor que mis propios padres estaban viviendo de tan solo ver a su hija pasando por un dolor más fuerte aún. Yo necesitaba estar presente también para mis padres, para que ellos también puedan seguir una vida saludable, que gracias a Dios aún los tengo vivos. Y esto es muy importante, mantenerse usted ahí. La integridad de cada uno de nosotros es importante y esa es la razón, ¿verdad?, de este video, porque nosotros queremos que nuestros hijos mantengan esa autoestima, esa integridad y tengan todas las herramientas para seguir hacia adelante. Así que yo les invito a que entren, como les dije, a la página web de 10-8 en Service. Va a haber el enlace. Como bien nos acaba de decir nuestra amiga Carol, usted tiene unos recursos en esa página para lo que es la alianza. Si usted ha perdido a algún familiar a causa del bullying, sea en grupo, físico, emocional, como sea, tiene un grupo aquí para que pueda ser parte de él. No solamente aquellos que han pasado por esto, sino aquellos que quieran ser parte de este voluntariado. Hay varias actividades y eventos en los que ustedes pueden participar, porque es bien importante que todas estas personas y cada uno de nosotros, ¿verdad?, son agentes de cambio para que nos demos cuenta y tengamos esas herramientas a todos los demás. Así que, Carol, te lo agradezco, esta entrevista. Me encantaría que fuera más larga, pero les voy a decir a cada uno de ustedes, ¿verdad? Sepan que hay otra entrevista más donde hablamos a detalle sobre cada uno de los programas que tiene 10-8 in Service y que Carol nos trae en el día de hoy. Así que, Carol, te le agradezco esta oportunidad. Gracias. Así que gracias a todos ustedes y recuerden que yo en Vitamina R siempre pienso en ti. You.